Bloque en Puntal AM en vivo hasta las 13 y abordamos temáticas distintas, diferentes, y la salud emocional es una de ellas. Y la importancia de la mediación es otra de lo que nos hemos encargado en otras oportunidades en Puntal AM, pero puntualmente la mediación en los temas del divorcio, puntualmente, ¿no? La familia, la contención, ser un poco más precavidos antes de la judicialización del divorcio, ¿no? ¿Cómo hacer con esto? Bueno, hay gente que forma mediadores aquí en Río Cuarto y que está organizando una conferencia para esta noche a las 20 en la Clínica de la Familia. El alimento no perecedero es solamente la entrada para la que vos podés acceder y disfrutar de esta conferencia que va a estar brindando Edith Palandri, que es mediadora y autora del libro de mediación manual de formación básica, y Juliana Luchino, que es psicóloga también y mediadora. Para ser mediadores no se necesita nada más que formarse en mediación. Y nos cuenta un poco Edith al respecto. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Paula? Así que vos sos formadora de mediadores y mediadoras, así ¿no? es, sí. Hay como una asociación de que hay que ser abogado para hacer mediación, ¿no? No necesariamente, ¿no? Es un plus el ser abogado a la hora de aplicar algunas técnicas dentro de la mediación, pero no es condición necesaria para ser mediador tener el título de base de abogado. Es aquí en la provincia de Córdoba, por suerte, se ha establecido la interdisciplina dentro de la mediación, por lo tanto, cualquier persona que tenga un título de grado universitario podría realizar el curso. ¿Qué necesita una persona para hacer mediación? Y puntualmente en divorcios, por ejemplo. Una especialidad en mediación familiar. Es la condición específica para poder intervenir en mediación. Bien, vos tenés un libro que sirve para los formadores, para gente que quiere especializarse en mediación y que es el manual de instrucción básica, digamos. ¿Qué es lo básico, Edith? Y lo básico es conocer los modelos de mediación, las herramientas y las técnicas con las cuales puede intervenir un mediador dentro del proceso, y después hay temas generales como por ejemplo hablar del conflicto, cómo dejar de temerle al conflicto, que es algo que convive con nosotros, y cómo responder frente a él, que justamente es lo más complicado, ¿no? A eso hay que temerle, a la respuesta que le demos a los conflictos, pero no al conflicto en sí mismo, porque muchas veces el conflicto nos ayuda a crecer y a tener cambios. Luego, dentro de también la formación o del mismo libro, se habla de inteligencia emocional, de la comunicación, verbal y no verbal, cómo nos comunicamos y cómo es la dinámica que generalmente usamos y cómo la podemos cambiar. Y también hay un punto básico que es negociar, cómo aprender a negociar antes de mediar. Y después también dentro del mismo libro el capítulo de mediación. Claro, negociar antes de mediar, decís vos. Sí. ¿Sí? Y eso vos necesitas, uno lo puede hacer uno mismo o necesita un mediador para ayudar a despejar dudas y a plantearse y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? ¿A dónde vamos? ¿Qué puedo dar, negociar, recibir? ¿Cómo? Muy buena tu pregunta, porque, a ver, hay una diferencia entre negociar y mediar. Negociar, negociamos de a dos, ¿sí? En cambio, en la mediación se necesita un tercero imparcial que te ayude a negociar. Por lo tanto, para ser mediador y ayudar a negociar a las partes que te tocan dentro de una mediación, vos tenés que primero saber negociar. Claro. Bueno, eso está en el libro, que seguramente estará dispuesto esta noche, disponible para acceder, ¿o no? No pensé en llevarlo, bueno, justamente, pero está en las librerías. En las librerías está. Esta noche está la conferencia a las 20 en la Clínica de la Familia y en la calle Alberdi. ¿De qué va la conferencia entonces? A ver, cuéntenme. Bueno, la conferencia es de la mediación en el proceso de divorcio. La idea es plantearla divorcio o separaciones, pensándolo en cómo cambiar un divorcio destructivo hacia un divorcio más colaborativo. Y vamos a tener mucho en cuenta las consecuencias en los hijos, lo que ocurre con los hijos cuando es un divorcio destructivo. Para eso es que vamos a plantear la mediación como una alternativa de solución y de acuerdo para llegar a un divorcio colaborativo donde hay un cuidado compartido de los padres. Ambos padres son responsables y tienen derechos sobre sus hijos, y de esta manera evitar las consecuencias más bien psicológicas o los síntomas que generan los hijos
acordando, dialogando entre los padres. ¿Cómo es el procedimiento? A ver, vamos a ejemplificar porque por ahí hablamos de conceptos y alguien está por divorciarse y quiere saber, a ver, pero ¿cómo sería la rutina? Yo llamo a un mediador, una mediadora, ¿y cómo serían las reuniones? ¿Tendría que venir a conocer a mis hijos? ¿Tendría que conocer a mi ex o futuro ex? ¿Cómo es la rutina de la mediación? Y, a ver, existen en este momento, con la ley 10.543, que está rigiendo de manera progresiva en nuestra provincia, solo en Córdoba, y aquí en Río Cuarto, por los resultados excelentes que se han obtenido, esto es, medidos en acuerdo, ¿sí? Cuántas soluciones se logran en tantos casos. Entonces se ha aplicado aquí en Río Cuarto esta nueva ley y tenés 3 tipos, digamos, de mediación. La mediación voluntaria, ¿sí? Que es cuando la persona puede llamar a un mediador o el abogado mismo llamar al mediador para solicitar una mediación que es de tipo extrajudicial voluntaria. Bien. Luego tenés la mediación que es prejudicial obligatoria, en donde ya hay la diferencia que existe entre la voluntaria y la obligatoria es que en la obligatoria vos vas a obtener un certificado que te va a permitir, en caso de no llegar a un acuerdo en esa mediación, iniciar un juicio, que ahora es condición para iniciar un juicio. En la mayoría de los casos, en muchos casos, la condición es haber transitado por una mediación. ¿Sería algo parecido a lo que se conocía, que creo que ya no existe más, la conciliación obligatoria, la audiencia de conciliación o algo así? Eso lo realizan los jueces, ¿sí? A la audiencia de conciliación. Nosotros los mediadores, a diferencia, no podemos imponer la solución, no podemos dar la razón, no podemos decir que alguien es culpable o inocente. El mediador interviene facilitando la comunicación para que sus mediados puedan cambiar, modificar su interpretación, reflexionar y llegar a un acuerdo que los beneficie a todos. O sea, es algo que estaba preexistente en la justicia, pero que ahora se ha puesto de moda porque es como algo mucho más cercano, específico, personalizado, para evitar, trámites más engorrosos a lo mejor. Sí, totalmente. Evitar sobre todo que un tercero tome una decisión por las partes, por los mediados, por nosotros. Que seamos protagonistas de las propias decisiones, básicamente. Por eso decimos que con la mediación se llega a la solución que es a la medida de cada caso, porque deciden y son protagonistas quienes intervienen en ella. Y ustedes, por ejemplo, arriban a cada domicilio, conocen los chicos, saben si tienen injerencias, si son mayores, menores, analizan cuáles son sus sentimientos, pareceres, o derivan a especialistas, por ejemplo, psicólogos, gente dedicada a la materia y hacen una evaluación general, un diagnóstico general. ¿Cómo se maneja? Asisten a un centro de mediación, las partes que ya han sido notificadas. Y me faltó decirte una tercera también posible mediación, que pues la intrajudicial, que es cuando te la deriva un juez. Ya habiendo un juicio, también puede derivarte el juez de oficio o a pedido de parte, puede derivarte la mediación. Y se hace en sede judicial, por eso se llama intrajudicial. Se hace en un espacio que está habilitado la mediación. No podés hacerla en otro lugar que no fuera habilitado. Salvo con conocimiento de la Dirección de Mediación de Córdoba. Que es como un espacio neutral. Claro, correcto. Es neutral, es neutral. Y bueno, y a veces que nos ocurre a los mediadores, como nosotros trabajamos con la comunicación entre las partes, por ahí ¿qué pasa? Nos encontramos que hay conflictos que son intrapsíquicos, a los cuales no podemos acceder y que están influyendo negativamente en la comunicación, y ahí necesitamos de ellos, los psicólogos. Entonces, no es que derivamos porque no podríamos, sino que hacemos un trabajo reflexivo para que las mismas personas se den cuenta de que estarían necesitando otro profesional y que ellos mismos lo reflexionen para poder asistir. Eso es un trabajo en conjunto, en este caso en equipo y más allá de madre e hija. ¿Ustedes son madre e hija? Sí. Así es. Mirá, ¿cómo es trabajar estos temas, no? Porque además, tienen un desgaste energético importante, un involucramiento, bueno, como todo, uno trabaja y se involucra, pero en lo que le gusta.
Pero ¿cómo es eso, al transitarlo ustedes como madre e hija y profesionales? Bien, bueno, no compartimos audiencias ¿Casos? de mediación, casos, sí compartimos la formación. Yo fui su alumna primero, lo cual fue muy difícil. Muy difícil. ¿Fue exigente? Sí, fue exigente. Yo creo que era más exigente yo con ella, pobre. Mira. Pero es muy lindo, nos enriquecemos todo el tiempo mutuamente. Yo desde mi mirada más psicológica y sistémica, y ella desde la mediación y los casos que va viendo, nos vamos enriqueciendo mutuamente. Así que está buenísimo. Tenemos charlas interminables. Me imagino. Que Quedan ahí, todos afuera en la casa. Sí, después. los otros quedan afuera ya. Contame cómo es tu enfoque y con qué te has encontrado. ¿Cuáles son los conflictos así más difíciles de desarmar, de mediar, de derivar, para encontrar una solución, desde tu punto de vista de la formación? Desde mi mirada más sistémica, yo trabajo en terapia familiar, y lo más complejo es cuando los casos vienen derivados de la justicia, porque no hay una adherencia al tratamiento, sino que vienen a la terapia familiar y replican lo que sería el juicio. Entonces nos ubican los terapeutas en posición de juez, tratando de culpabilizar al otro integrante. Entonces ahí es más complejo, pero se trata esto de que cada uno se haga cargo de su responsabilidad en el conflicto para poder resolver y avanzar, porque si no se quedan en la guerra, que eso es lo que ocurre mucho en el divorcio destructivo, una guerra sin fin, en donde los hijos quedan involucrados y pierden la posibilidad, esto que decía ella, de la toma de decisiones. Ya se genera una dependencia con el sistema judicial, en donde cada conflicto se busca al abogado para que de nuevo se vaya a juicio, se revise eso. La idea de la terapia familiar es que ellos recuperen esa intimidad de la familia, que es la comunicación, que es la posibilidad de dialogar, de acordar. Y se trabaja mucho en poder cerrar lo que sería el conflicto conyugal, que es lo que interfiere en la función parental. Que cuando no se pueden separar esas dos cuestiones, es donde más conflicto se presenta y los hijos quedan ahí entrampados en una dinámica de la pareja, como rehenes de la guerra. O sea, lo fundamental es que los cónyuges entiendan el conflicto y por qué de la decisión, para a partir de ahí, por derrame, ¿no? Tener una contención para con los chicos y la familia. Y en la trayectoria que tienen ambas, bueno, Edith, vos un poco más, ¿cuáles? A ver, dos casos. Uno, así como que dio gusto, cómo se resolvió, y otro que ha sido un desafío y que a lo mejor ha quedado sin resolver o que ha sido, no sé, bastante más difícil. Así esas dos aristas. Qué pregunta, porque ahí tengo tanto y se me mezclan tanto. Sí, pero alguna situación que te haya quedado marcada. El caso que más me quedó marcado, y es el caso del barrio Las Delicias, aquí en Río Cuarto. El que más me impactó. ¿Pero cuál fue? A ver, contanos. Fue un caso se dio un homicidio en el barrio y tuve que intervenir en la Defensoría del Pueblo, invitada por la Defensoría del Pueblo, junto a otro mediador que es Ezequiel Báez. Y bueno, y se llegó a un acuerdo, y dada la confidencialidad no podría salir de mí todo lo que ocurrió dentro del caso, pero sí fue bastante mediático ese caso. Luego tuve otros casos que por la confidencialidad lamentablemente no te los podría estar diciendo, contando, pero no, sí. Pero situaciones, o sea, ¿qué es lo más conflictivo? Sin dar nombres, nada, pero ¿qué es lo más conflictivo? Cuestiones de violencia, de secuestro de niños, no sé, me imagino. Familiares, los casos familiares, a lo que hace referencia Juliana, en donde viene la pareja de papás en guerra. Y entran con una dinámica comunicacional que es viciosa. Entonces, cuando el mediador interfiere ahí, trata de interferir, es cuando se puede lograr, bien desarrollado el proceso, otro tipo de dinámica comunicacional que pudiera pasar a ser virtuosa, en donde se dan cuenta de esto que dijiste, Paula, recién vos, se dan cuenta del conflicto, se dan cuenta del perjuicio que pueden causar a la integridad psicológica y emocional del niño, y muchas veces, bueno, explicando que hay un ámbito al que nosotros no podemos acceder los mediadores y que sí otros profesionales, y ahí está bueno trabajar en red. Claro. Estaría buenísimo trabajar en red. Bueno, esta noche entonces están todos invitados a las 20, muy interesante esta temática, es abierta, simplemente llevar un alimento no perecedero. ¿Cómo es el contacto con la clínica de la familia?
Yo trabajo ahí, atiendo en la clínica, así que de ahí nos convocaron para esta charla. Sí. Bueno, ¿y el alimento es para contribuir con alguna institución en especial? Sí, es un hogar de la ciudad que siempre contribuimos nosotros, que en este momento no recuerdo. No importa, ¿no? Pero bueno, es para un repasar, hogar, sí, entonces llevar un alimento no perecedero. A las 20 la mediación en los procesos de divorcio y dos enfoques, puntualmente desde la mediación y también desde la visión sistémica, como le dice acá la experimentada psicóloga. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita Un por placer. CLM. Un gusto. Gracias, muchas gracias a vos, Paula. Invitados para esta noche entonces en la Clínica de la Familia.